Ya, voy a partir nomás. Dale. Ya chicos, les quiero dar la bienvenida a este nuevo conversatorio de Puya Andina, acá con los colegas Andrés, Martín y Diego. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la meteorología y la importancia que tiene en la vida outdoor. Así que vamos a comenzar. Bueno, acá está un poquito como la cronología de lo que vamos a hablar, ¿cierto? El clima versus tiempo, la atmósfera y su composición y propiedades, el viento y el rol de la meteorología, nubes, tipos y características y aplicaciones meteorológicas. Primero vamos a hablar del clima versus el tiempo. Esto es un tecnicismo más que nada, pero yo creo que igual es importante saberlo, ya que cuando uno pregunta cómo va a estar la meteorología en el fin de semana, ¿qué se debe preguntar? ¿Cómo va a estar el clima o cómo va a estar el tiempo? Acá se lo explicamos. El clima es la sucesión de los tiempos meteorológicos y se necesitan de muchos años para determinar el clima de un lugar. Como por ejemplo, acá en la zona central de nuestro país nosotros tenemos un clima mediterráneo. Entonces eso es lo que es el clima, ¿cierto? Se necesitan de 20 o 30 años aproximadamente para definir el clima de un sector específico. Y el tiempo es el estado, el estado actual de los tiempos meteorológicos. Eso es lo que nosotros vamos a preguntarlo a corto plazo, ¿cierto? Cómo va a estar el tiempo el fin de semana, si es que va a llover, si es que va a hacer calor, frío, humedad, etc. Entonces, aclarando eso, entonces ya nunca más vamos a preguntar cómo está el clima, sino que cómo está el tiempo. Bueno, un poco. ¿Qué es la meteorología? Según los griegos, correspondía al estudio de los meteoros, de ahí viene la palabra meteorología, que eran todos los fenómenos que ocurrían en el cielo. Hablemos de las estrellas incluso, no solamente las nubes o los vientos. Y actualmente son los fenómenos que ocurren en la atmósfera. Continuemos. Y acá en este gráfico nosotros vamos a poder observar de qué se compone mayormente la atmósfera, que tenemos un 78% de nitrógeno, un 21% de oxígeno, y el otro 1% que resta se divide entre el dióxido de carbono, el argón y otros gases. Estos otros gases podemos encontrar el ozono, que es importante para la vida en la Tierra, los gases de efecto invernadero, como el gas metano o el monóxido de carbono, entre otros, vapor de agua y partículas en suspensión. Estas partículas en suspensión pueden ser variadas, como el polvo, arena de los desiertos, o la sal del mar después de la evaporación, de la condensación, ¿cierto? Que queda en la atmósfera, queda dando vuelta en la atmósfera. Entonces esto está compuesto en nuestra atmósfera. Acá nosotros podemos ver las diferentes capas de la atmósfera, ¿cierto? Y la que a nosotros más nos interesa, o lo que más nos preocupa, tiene que ser la troposfera, porque en esta capa es donde ocurren todos los fenómenos meteorológicos que nosotros vamos a conversar en este momento. Bueno, y en la parte de la mesósfera está el ozono que nos protege de algunos gases que los vamos a ver después. Algunas de las propiedades de la atmósfera es que es compresible, que es la capacidad que tiene para comprimirse y expandirse. También es dinámica, está en constante movimiento debido a la diferencia de presión y temperatura. También es transparente, esto quiere decir que permite que la energía o la luz solar la atraviese llegando a la Tierra. Y hablando de esta misma energía, acá me gustaría que nos fijáramos en este tablero, ¿cierto? Donde muestra las ondas energéticas que emite el Sol, ¿cierto? Y como en toda fuente de energía, eh, la mayor parte de energía está en el centro, ¿cierto? Y derivando energía hacia lo más externo, desde el centro siempre hacia lo externo. ¿Y qué son estas ondas electromagnéticas que van desde los rayos gamma hasta las ondas de radio? Esto se llama el espectro electromagnético. Y acá nosotros podemos ver en estos dibujitos que es una asociación del tamaño aproximado, ¿cierto?, de las ondas electromagnéticas que tiene el Sol. Por ejemplo, acá podemos ver el tamaño de un átomo,
como que son las más pequeñas, los rayos gamma, ¿cierto? Y las más grandes que son las ondas de radio que tener similitud a edificios o a montañas. Y entre medio de todo esto tenemos lo que se llama luz visible, entre lo que es la luz ultravioleta lo que es la luz ultravioleta y el infrarrojo. Esta luz visible es la única espectro electromagnético que atraviesa la atmósfera, llegando a la Tierra. Al atravesar esta luz visible, nuestra atmósfera, ¿cierto?, al llegar a la Tierra, choca con todos los objetos que hay en nuestro planeta. Estos objetos absorben esta energía y la reirradian. Y estas variaciones que hay, ¿cierto?, estas vibraciones, perdón, que hay en esta reirradiación, descomponen la luz blanca, ¿cierto? Y hace que nuestros ojos perciban los colores que vemos en el arco iris, ¿cierto? Que va desde el violeta, el azul, el verde, el rojo, etc. Esto mismo de la luz ultravioleta, que acá volvemos atrás un poquito lo que habíamos hablado del ozono, que es vital para la vida en nuestro planeta, el ozono evita que la luz ultravioleta llegue a la Tierra. Esta luz ultravioleta es nociva para la vida, entonces por eso es vital el ozono. ¿Qué es lo que hace el ozono con esta luz ultravioleta? La absorbe y, como les decía antes, la reirradia proyectando una luz azul, proyectando el color azul, que es el color entre celeste y azul, ¿cierto? Que es el color del cielo que nosotros podemos ver. De hecho, por eso nosotros vemos un cielo azul durante el día, porque el ozono capta esta luz ultravioleta, la reirradia, la transforma en este color que nosotros vemos. Pasa algo muy parecido con el efecto visual que tenemos en los hermosos atardeceres, estos atardeceres rojos, ¿cierto? Estas postales tan maravillosas que hemos puesto de una forma muy romántica también. Es algo muy parecido. Cuando el sol está en el horizonte de la Tierra, ¿cierto? Y estos rayos de energía van hacia la Tierra, como estar en esta posición, tienen que atravesar muchas capas de nuestra atmósfera. Al atravesar estas capas de nuestra atmósfera, esta luz choca con las partículas en suspensión de las cuales habíamos hablado anteriormente. Estas partículas en suspensión la transforman, ¿cierto? La reirradian, dando un flujo infrarrojo, que es el color que captan nuestros ojos en los atardeceres. Entonces ahí estamos explicando un poquito de los efectos visuales que tenemos en nuestra atmósfera, ¿cierto? El cielo azul y los atardeceres rojos. A ver. Ahora sí. Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que es el viento. Y cuando hablamos de viento, hablamos que es un movimiento del aire por diferencia de presión atmosférica. O sea, el viento se mueve por la diferencia de la presión atmosférica. También podemos decir que incide directamente en la variación de la temperatura, humedad y precipitaciones. El movimiento del aire es horizontal, que son aires más de escala planetaria, ¿cierto? Como los vientos jet y otros más, y también es vertical. Y este movimiento vertical es de máxima importancia, ya que es la que permite la formación de nubes y precipitaciones. También podemos contar con centros de alta presión y baja presión que direccionan el aire. Este viento vertical, cuando va en descenso, es los centros de alta presión. Y cuando va en ascenso, se transforman en estos centros de baja presión. Esto después lo vamos a ver mejor en unos gráficos que vienen más adelante y lo vamos a poder entender de mejor forma. También tenemos que tener en cuenta que los centros de presión siempre van desde lo más alto a lo más bajo. O sea, los centros de alta presión van y se redireccionan hacia los centros de baja presión y con esto esto se trata de equilibrar la energía de estos centros de presión del aire. También podemos mencionar que las montañas son barreras naturales que fuerzan el aire a ascender, formando nubes y tormentas. Esto se le llama el ascenso orográfico. Otra cosa que también incide en los movimientos del aire o de los vientos
es algo llamado el efecto Coriolis, que desvía la dirección del viento. El efecto Coriolis es un mecanismo que cambia las direcciones del viento dependiendo del hemisferio. Y no solamente del viento, sino de todo lo que está ligado al suelo en la Tierra, dependiendo de los hemisferios claramente. Hay un ejemplo medio infantil que les quiero dar, pero sirve mucho para entender esto del efecto Coriolis. No sé si ustedes vieron o ven o les gusta la serie de Los Simpsons, cuando el Bart Simpson hace una broma a los australianos, ¿cierto?, para pagarles por ver hacia dónde da vuelta su baño, el agua del inodoro, ¿cierto?, daba vuelta al contrario de lo que daba vuelta en Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, eso es lo que ocurre con el efecto Coriolis. En la zona norte, el hemisferio norte del planeta, van hacia la derecha las direcciones, ¿cierto? En este caso lo que nos importa es lo del viento. Y en el hemisferio sur se redireccionan hacia la izquierda. Esto es a grandes rasgos lo que es el efecto Coriolis. Acá podemos ver en esta lámina, ¿cierto?, donde las rayas verdes son donde deberían ir los vientos, ¿cierto?, a grandes rasgos, y acá es las desviaciones de color rojo, las flechas de color rojo, hacia donde se redireccionan por el efecto Coriolis, ¿cierto? Acá lo podemos ver gráficamente. Bueno, acá tenemos varios gráficos también donde vamos a explicar los centros de presión, y es lo que yo les decía, los centros de alta presión y de baja presión. En los centros de alta presión, los vientos convergen en la parte superior, descienden y divergen en la parte inferior. A esto se le llama anticiclón y está asociado al buen clima. La baja presión es algo totalmente contrario, ya que los vientos convergen en la parte de la Tierra, ¿cierto?, subiendo y divergiendo en la parte superior, formando nubes, ¿cierto? Esto claramente va con la condensación, la humedad, formando las tormentas, y esto se le llaman borrascas. Acá también podemos verlo en esta parte de aquí abajo, donde está el centro de alta presión, ¿cierto? Y en los centros de baja presión. Y esta línea que nosotros vemos acá son las isobaras de superficie, que son corrientes de misma presión, diferentes a las de alta y las de baja. Acá tienen la misma fuerza, que son las que unen las altas presiones con las bajas presiones. En la parte acá inferior podemos ver lo que yo les decía también del efecto Coriolis, las zonas de alta presión, ¿cierto?, van en una dirección contraria en el hemisferio norte que en el hemisferio sur, y los de baja presión también. Eso es el efecto Coriolis, bien sencillamente explicado. Acá en este mapa también podemos ver cómo van girando los centros de altas presiones, ¿cierto? Cómo va su rotación de los centros de alta presión y cómo después se unen con estas isobaras a los centros de baja presión. Esto no necesariamente va a estar en este orden, sino que es un ejemplo, porque estos centros de baja presión también pueden estar acá en la parte más norte de nuestro continente, por las partes de Brasil o de Ecuador, y las zonas de alta presión pueden estar más hacia el sur. Todo eso va a ir variando claramente con los centros y con las direcciones del viento. ¿Cómo nos afecta el viento en la montaña? Bueno, de muchas formas. Los fuertes vientos impedirán nuestro progreso sobre el terreno, produciendo pérdida de equilibrio y posibles caídas de piedra, las cuales nos pueden lastimar. Los fuertes vientos también pueden destruir nuestro campamento. ¿A quién no le ha pasado? ¿Cuántos no han visto esas carpas voladoras que la gente ahí queda sin nada después? El viento combinado con nieve también genera el viento blanco, que eso es algo que ha costado muchas vidas, como yo creo que todos recuerdan el accidente o el incidente que ocurrió con los soldados en el volcán Antuco, ¿cierto? Los cuales se perdieron debido al viento blanco y la mayoría falleció. También podemos decir que si nos exponemos a vientos cálidos, nos deshidrataremos rápidamente. Y si nos exponemos a vientos fríos y secos, podemos perder
temperatura y derivar en hipotermia. En las partes de los valles y las quebradas, los vientos pueden intensificarse de manera significativa, que eso también es un riesgo muy importante. Bueno, para el tema de los vientos también hay unos GPS de presión atmosférica, también hay unas aplicaciones en el celular de presión atmosférica, y lo que yo les comentaba, a ver, espera un poquito, lo que yo les decía, esto de las altas presiones y las bajas presiones, en estos GPS de presión atmosférica que te avisan cuando la presión sube, cuando la presión baja, de repente cuando baja la presión, no necesariamente quiere decir que va a llover, que van a haber precipitaciones, ya que depende de muchos factores, de la humedad y etcétera, un montón de factores que van a incidir en la formación de nubes y en posteriores precipitaciones o tormentas. Pero si estamos en lugares secos, por ejemplo el desierto de Atacama, y tenemos uno de estos GPS de presión, claramente lo más probable es que no llueva porque son lugares muy secos, pero al bajar la presión sí se pueden formar tormentas de viento, que son igual de peligrosas que una tormenta con posible nieve o precipitaciones prolongadas. ¿Cierto? Ahora nos vamos a enfocar en lo que son las nubes. Todo lo que habíamos hablado, ¿cierto? Anteriormente de los vientos, cómo se forman las nubes, cómo van estos centros de presión, ¿cierto? Formando tormentas o buen tiempo. Acá en las nubes también vamos a poder observar eso. Y se clasifican en nubes bajas, nubes medias, altas y verticales. Y los tipos de nubes son los cirrus, que son nubes altas y delgadas, son los cúmulos, que son nubes globulares de base plana que se elevan, y los estratus, que son nubes que cubren gran parte del cielo en capas. Las vamos a ir viendo cada una de ellas. ¿Cuál es la importancia de tener conocimientos básicos de las nubes? Ellas son una fuente de información acerca del tiempo que tendremos en las próximas horas. Saber entenderla y diferenciar sus distintos tipos es fundamental al momento de escoger la ropa que llevaremos a la montaña o elegir una buena ruta, por ejemplo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Cómo diferenciarlas y qué significa o qué información podemos obtener de cada una de ellas. Cómo se forman las nubes, algo que ya habíamos visto anteriormente. Cuando el aire cálido asciende, atrapado por de agua y humedad, este vapor se condensa por el frío, formando gotas de agua o cristales de hielo. Sus movimientos erráticos las hacen chocar y agruparse, dando forma a las nubes que nosotros vemos. Las nubes bajas son los cúmulos, los estratocúmulos o los estratos. Los cúmulos también se pueden asociar a las nubes verticales, ¿ya? Pero acá las vamos a encasillar en las nubes bajas, que pueden llegar hasta los 2 kilómetros de altura hacia arriba. Los cúmulos son nubes densas y de contorno nítido. La base es oscura y la parte superior más ancha. Se percibe blanca por la iluminación del sol y son sinónimos de buen tiempo o tiempo caluroso, ¿cierto? Acá nosotros podemos ver algunas. Esta es la forma, es como el típico algodoncito de blanco que vemos en el cielo. Acá podemos ver otra forma de los cúmulos, ¿ya? Ahora estamos con los estratocúmulos. Los estratocúmulos son capas de nubes que aparecen en filas o masas redondeadas. Es como un mar de nubes revueltas. Por lo general se ve el cielo azul entre los elementos que forman las nubes. Tienden a aparecer después de la puesta del sol como remanentes de nubes más grandes. El color, varía de gris, claro a oscuro, y rara vez son signo de lluvias. Acá las podemos ver, ¿cierto? Como son este tipo de nubes. Y la última nube que vamos a ver dentro de las nubes bajas son los estratos, que son un manto de nubes grises de base uniforme, que a menudo cubren todo el cielo. Se asemeja también a una niebla que no llega a tocar el suelo. Puede generar o producir leves lloviznas. Acá también las podemos ver. Son los estratos, ¿cierto? Perdón. Ahí tenemos otra fotografía donde podemos ver los estratos. Acá es muy importante lo que le diferencia a los estratos de otros tipos de nubes o de la niebla, que como se puede ver en la pantalla, ¿cierto? En la imagen, nunca van a cubrir las montañas, siempre van a estar
por encima de las montañas, como estos cerritos que nosotros podemos ver acá. Claramente la cordillera no, porque siguen siendo nubes bajas. Las nubes medias, podemos hablar de los altos estratos o los altocúmulos. Las nubes medias van de los 2 a los 7 kilómetros. Los altos estratos. Estas nubes forman un manto nuboso, gris o gris azulado, que a menudo cubren todo el cielo. En su parte más delgada se pueden apreciar el sol o la nube en forma de un disco redondo. Se les suele confundir con cirroestratos, pero los altos estratos no producen sombra. No sé si ustedes se fijaron hoy día en las nubes que habían, o lo nuboso que estaba como a la hora de almuerzo, 3, 4 de la tarde. Esas nubes que nosotros pudimos ver, observar hoy día, son estos altos estratos, ya que no producen sombra. Y eso es algo muy fácil de diferenciarlo. Se forman por delante de tormentas que pueden producir precipitaciones generalizadas. Y acá las podemos ver, ¿cierto? Que es lo que estábamos viendo hoy día. Y ahí está como el aro, el sol, ¿cierto? Como un platillo que se puede observar a través de estas nubes. Los altocúmulos son nubes que aparecen como grupos de masas hinchadas de color gris. Por lo general, una parte de la nube es más oscura que la otra. Indican la presencia de masas de aire caliente ascendente en la atmósfera. Si esto ocurre en la mañana de un día cálido y húmedo, presagian tormenta para el fin del día. Por lo general no producen precipitaciones, pero pueden indicar empeoramiento del tiempo en 1 o 2 días. Acá podemos ver también lo que son los altocúmulos y cómo diferenciarla del resto. Las nubes altas. Estas pueden estar arriba de los 6 kilómetros y sobre esa altitud el aire es bastante frío y seco y las nubes se componen casi exclusivamente de cristales de hielo. Acá podemos encontrar los cirros cúmulos y los cirroestratos. En los cirros son nubes aisladas que forman filamentos blancos y delicados. Pueden tener aspecto fibroso o en forma de cola de caballo. Estos son bien visuales o bien vistosas cuando aparecen en el cielo. Están compuestas por cristales de hielo y en caso de mostrarse de manera extendida y que se muevan a causa del viento, indicarán que se avecina un frente cálido y eventuales precipitaciones en las próximas horas. Acá podemos verlas, ¿cierto? Las que habíamos dicho que tienen una similitud a las colas de los caballos, ¿cierto? También una forma media fibrosa. Acá la podemos ver también en otra imagen. Los cirrocúmulos son nubes delgadas y expuestas con hojas totalmente blancas y sin sombra. Se componen de elementos muy pequeños en forma de granos o lóbulos. Son poco comunes e indican cierta inestabilidad atmosférica. Su aparición precede a precipitaciones. Y acá podemos ver también. Esto de repente se les suele confundir con los altocúmulos. Pero los altocúmulos, una forma muy clara de diferenciarla es colocar nuestra mano hacia el cielo, y los cirrocúmulos, lo que estamos viendo, cada pomponcito va a ser del tamaño de la uña de un dedo, y los altocúmulos del puño de nuestra mano. Acá podemos verlas también, que en realidad la mayoría de las nubes tienen una belleza escénica importante dentro de la naturaleza. Los cirroestratos, con aspecto blanquecino, transparente o con apariencia lisa. Casi siempre cubren total o parcialmente el cielo. Provocan un halo lunar o solar. Esta es la forma más específica de poder diferenciar un cirroestrato. También tienden a aparecer después de los cirros cuando hay tiempo cálido. Luego evolucionan a altoestratos y generan precipitaciones moderadas. Acá podemos ver, ¿cierto?, el halo solar que yo les comentaba recién. Y acá lo podemos ver con la luna, que también, bueno, acá se ve media pixelada la imagen, pero se alcanza a apreciar el halo, ¿cierto?, alrededor de la luna. Bueno, y saltamos a las nubes verticales. Las nubes verticales nosotros encontramos los nimboestratos o los cúmulos nimbus. Estas pueden llegar
a tener 10 kilómetros de altura como máximo. Los nimboestratos son una capa continua de nubes grises, oscuras, que resultan del engrosamiento de los altos estratos. Son lo suficientemente grandes y espesas para esconder el sol. También suelen producirse nubes por debajo, la cual hace que se confundan con su base. Y producen lluvias generalizadas y poca visibilidad. Nosotros acá tenemos algunas imágenes para poder ver de qué forma son este tipo de nubes. Acá podemos ver otra, ¿cierto? Que también se puede ver como este tipo de nube. Bueno, y la cumulonimbus, que yo creo que es una de las más famosas y la que presagia más tormenta, y se puede decir que su base de color oscuro se pueden encontrar a no más de 6 kilómetros, ¿cierto? Y la parte superior, como ya lo habíamos visto, pueden llegar a los 10 kilómetros. Se puede presentar como nubes aisladas o como una pared de nubes gigantes. La parte más baja de la nube se compone de agua y la parte alta de cristales de hielo. Los fuertes vientos a gran altitud le dan una forma aplanada en la parte superior, y acá es donde nosotros podemos ver este gran yunque que las hace tan famosas y las caracteriza a este tipo de nubes. Estas nubes también pueden desarrollar distintas formas de precipitaciones, grandes gotas de agua, copos de nieve, nieve granulada y granizos. Y también son las que producen los rayos, los truenos y también pueden llegar a producir violentos tornados. Nosotros acá podemos ver una imagen muy precisa y hermosa, por decir otra cosa, ¿cierto? De una gran cumulonimbus ya desarrollada completamente. Acá podemos ver cómo los grandes vientos de los cuales yo les hablaba, le forman este yunque, ¿cierto? Que lo caracteriza. Acá la importancia o las características de esta nube es que se van formando, ¿cierto? Desde la parte inferior, que son los 6.000 kilómetros, ¿cierto? Hacia arriba, tratando de llevar la energía, tanta energía que tiene esta nube hacia alguna zona. Acá toca con el tope de la troposfera, ¿cierto? Y no puede seguir avanzando, y ahí es donde también, por esa razón, se forma este hermoso yunque en el cual nosotros observamos en esta imagen. Acá hay una foto de esta cumulonimbus desde el espacio, ¿cierto? Acá podemos ver cómo se va formando desde arriba. Acá en la parte inferior también vienen otras información, pero esta que ya está finalizada, está en esta parte de la troposfera que yo ya les había dicho, pero es tanta la energía acumulada que tienen este tipo de nubes que aún así se pueden ver o escapan algunas protuberancias de esta nube por sobre la troposfera. Entonces también es una de las maravillas de la naturaleza y de este tipo de nubes. Acá también podemos ver otra, cómo se va formando poco a poco este yunque, ¿cierto? El conocimiento de las nubes y saber diferenciarlas y las características que ellas nos pueden entregar, la información que nos pueden entregar, es muy importante, como había mencionado anteriormente, al momento de tomar decisiones para ir a la montaña o cualquier lugar natural, a un bosque en el sur, etc. Ya que es un conocimiento totalmente ancestral y un conocimiento del cual nosotros también hemos ido perdiendo. Imagínense que antiguamente solamente a través del conocimiento de las nubes o de los vientos podían predecir cómo iba a estar el tiempo. Entonces con eso también predecían las cosechas, las siembras y etcétera, un montón de parámetros más que va del conocimiento natural. Entonces yo creo que es un plus muy importante saber diferenciar las nubes y saber reconocer la información que éstas nos entregan. Pero claramente, como todo en la naturaleza, esto no es una máxima, ya que no siempre que podamos ver un alto estrato o un cirrus van a producirse los elementos que yo les mencioné, que viene una tormenta o un cambio atmosférico, ya que depende de muchas funciones o depende de muchos elementos para que se lleve a cabo esta predicción natural. Como les dije, no es una máxima, no es una regla que 100% se tenga que cumplir, pero nunca está de más tener este conocimiento porque cuando lo tenemos, y esto mezclado con otro tipo de elementos que
tecnológicos que nos entregan la información meteorológica, podemos tener una visión muy completa e importante de cómo poder programar también nuestra salida y todo lo que es la gestión de riesgo. Bueno, los pronósticos del tiempo. Nosotros tenemos varias formas de poder ver el tiempo meteorológico. Uno son los meteoramas, ¿cierto? Que son un gráfico que muestra la evolución desde el tiempo a diferencias variables desde un lugar específico, cómo evoluciona el tiempo, ¿cierto? En las horas siguientes o en los días. También tenemos las cartas de tiempo y tenemos los pronósticos web. Nosotros acá yo puse entre paréntesis páginas para poder obtener este tipo de herramientas. Los meteogramas, podemos ver una sigla que se llama NOAA, que es una institución norteamericana que te entrega este tipo de herramientas para descargar incluso y poder llevarlas en tu celular. A la montaña, claramente en la montaña no tenemos señal como para estar viendo ahí cómo va a estar el clima o la diferencia de los vientos, o las presiones, que es el NOAA, ¿cierto? En las cartas de tiempo, acá yo puse una página bien importante que es bien completa también, donde de igual forma puedes descargar estas cartas de tiempo, que es Ojimet, ¿cierto? Que ahí se las voy a mostrar para veamos grandes rasgos cómo funciona. Y los pronósticos web pueden ir desde los sitios oficiales de Chile, ¿cierto? Y de diferentes países, como es Meteorología Chile, y etcétera, u otros como es el Mountain Forecast, MeteoBlue o Windy. Que el MeteoBlue y el Windy son herramientas muy importantes y muy buenas, ya que incluso las puedes llevar en forma de aplicación desde tu celular. Acá vamos a minimizar esto ahora. Ahora sí. Bueno, esta es la Ojimet, ¿cierto? Para las cartas meteorológicas. Y en esta página, esta es la parte del inicio de esta página. Acá nosotros nos podemos ir en esta parte de acá, ¿cierto? De la izquierda de la página, donde dice GFS, 7 días, ¿cierto? Nosotros apretamos acá. A ver. Ahí está. Y nos va a tirar este recuadro, ¿cierto? Donde en la parte de acá vertical tenemos las zonas o la validez, y en la parte horizontal, ¿cierto? El día en el cual se midió o se actualizó estas cartas meteorológicas. Entonces nosotros acá nos vamos a la parte de Chile y Argentina, apretamos la C, ¿cierto? Y acá nos van a mostrar diferentes mapas que nos entregan diferentes tipos de informaciones. Como por ejemplo, nosotros acá en este mapa está muy claro cómo se van formando, ¿cierto? Estos centros meteorológicos, ¿cierto? Como de baja presión o de alta presión. Por ejemplo, acá como en la zona cercana a Uruguay, vemos cómo se está formando este centro de baja presión, ¿cierto? Trayendo precipitaciones. Y acá en esta vara que tenemos al costado podemos ver por colores el tipo en milímetros de precipitaciones que va a tener este sector. En la parte acá también del sur de Chile podemos observar lo mismo. En la parte acá del norte también podemos ver cómo las masas de los centros de alta presión se van formando, y en la parte de abajo de estas varas, en esta vara ploma, podemos ver el tipo de nubosidad que también tenemos, que es lo que podemos observar encima del mapa acá de Chile con Argentina. Y vemos la nubosidad, ¿cierto? Las presiones, ¿cierto? Los centros atmosféricos. Y también, no sé si lo pueden llegar a observar, pero acá es muy chiquitito, hay unas flechas en esta parte de acá que son como unas F, que nos dan la dirección del viento y la velocidad en nudos. Acá hay una forma de medir los nudos que es como algo matemático, que podemos dejarlo para otra vez, para otro día, que también nos da una información muy importante. Y algo súper bueno de estas cartas meteorológicas es que se pueden descargar y podemos ver cómo va evolucionando también según las predicciones de estas cartas, cómo va a ir evolucionando el tiempo, ¿cierto?, en los días. Por ejemplo, acá podemos poner el mapa siguiente, ¿cierto? Y acá
también nos vamos dando cuenta cómo va cambiando también el viento ya no va hacia el sector de acá, sino que ya se está devolviendo a la parte sur de Chile. Acá también nos entrega un mapa, un gráfico, ¿cierto?, sobre las temperaturas que hay en la parte del mar, ¿cierto? Todo esto tiene que ver con las masas de aire. Y claramente esto ya nos está entregando una gran cantidad de información muy importante al momento de tomar las decisiones y la gestión de riesgo también de nuestra salida. También es normal de repente marearse con tanta raya, con tanto color, ¿cierto? Y tanta simbología. Y para eso, esta página, que es muy buena, tiene esta parte que es información sobre los mapas. Entonces nosotros podemos apretar aquí y nos sale toda la información para que nosotros aprendamos a leer estas cartas meteorológicas, ¿cierto? Y poder saber qué es lo que nos están mostrando, cuál es la información real que nos están mostrando acá en esta página. Otra página de la cual yo también les mencionaba es el NOAA, ¿cierto? Que acá son los meteoramas, esta organización norteamericana, ¿cierto? Pero acá te pide como la latitud, la longitud para saber el punto exacto donde tú estás. Entonces, claramente, y ahí te va entregando también los meteoramas que tú estimes convenientes, se pueden descargar o sacar un pantallazo para poder llevarla a la montaña donde claramente no hay señal. Y acá nosotros tenemos el Meteo Blue, que yo les comentaba. El Meteo Blue también, como les había dicho, es una PPT, o sea, perdón, es una aplicación que se puede descargar en nuestro celular, y acá nos entrega básicamente información muy precisa, que también no es muy técnica, pero nos sirve para sacar muchas conclusiones. En esta parte de aquí arriba nosotros podemos ver claramente la temperatura, el nivel de humedad, la dirección del viento, ¿cierto?, en los próximos días. Pero en la parte de más abajo, nosotros acá nos va a entregar otros meteogramas, que también son muy buenos, y en distintos puntos. Ya que acá en esta parte de arriba, nosotros podemos ver las oscilaciones de la temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo va a estar la temperatura en el transcurso de los días? ¿Cómo va a ir oscilando la temperatura en el transcurso de los días? En la parte de aquí abajo, en las precipitaciones, perdón, en los milímetros de precipitaciones que vamos a tener, y la altitud de las nubes o la nubosidad que nosotros vamos a tener también. En este caso, son las nubes altas, ¿cierto?, de las que pudimos observar hoy durante el día. En este recuadrito de aquí abajo, nosotros podemos ver la dirección del viento, nos entrega la información de la dirección del viento y la velocidad en nudos también. Acá también podemos ver algunas imágenes satelitales de la zona acá de Santiago, ¿verdad? Y la nubosidad y cómo van o vienen las nubes, ¿cierto? Que lo que nos están mostrando en estas imágenes satelitales. Acá también nos entrega el tema de la humedad, cuando está moderado, cuando hay llovizna, claramente ahora está totalmente despejado y no se prevé ninguna precipitación de aquí a los siguientes días. Entonces, esta aplicación, esta página de Meteo Blue, es muy importante y es muy buena también, ya que la información que nos entrega es muy acabada. Desde las oscilaciones de la temperatura, los milímetros de agua que van a caer, ¿cierto? La altura de las nubes y la dirección de los vientos. Entonces, con toda esta información, nosotros podemos sacar conclusiones muy acabadas de cómo va a estar el tiempo en los próximos días, sobre todo si tenemos alguna expedición de más de 2 días, de más de 3 días a la montaña, donde, reitero, no hay señal para llevar el celular y estarlo revisando constantemente. Entonces todo esto se les puede sacar pantallazos, se puede descargar, ¿cierto?, para irlos llevando. Y podemos sacar mucha información acerca de esta página. Y la última a la cual me gustaría referirme es el Windy. Esta aplicación también, esta página, es como la más vistosa entre las demás, ya que de aquí podemos ver en vivo las direcciones del viento, cómo se va moviendo el viento
hacia dónde va, los centros de presión, acá lo que hablamos, el centro de baja presión, cómo se va formando en la parte de abajo, cómo va subiendo y cómo va generando, ¿cierto?, estas precipitaciones en la parte de acá de Uruguay y el sur de Brasil, en la parte acá del sur de Chile también, cómo vamos viendo los diferentes vientos. Acá nosotros podemos acercarnos un poco más y podemos pinchar, a ver, acerquémonos un poquito más, pinchar Santiago, y nos va a entregar acá abajo también información sobre diferentes herramientas, ¿cierto? La lluvia, la luz, la lluvia convectiva, los milímetros, y acá también nos entrega eh, o sea, cómo poder ver el parámetro de la isoterma cero. Entonces acá nosotros también nos da diferentes opciones, donde acá podemos ver el tema del viento, eh, también podemos ver si estamos en la costa de las olas, ¿cierto? A ver, acá está, podemos ver un meteograma también, al igual que en los anteriores, donde también nos da una gran cantidad de información, la dirección del viento, ¿cierto? La isoterma cero, como yo le había mencionado, las temperaturas y toda la información que nosotros podemos sacar de acá en torno al tiempo meteorológico, ¿cierto?, de los próximos días. Y así se puede hacer con diferentes tipos de ciudades, ¿cierto? Si nos vamos acá en la parte del sur, en Puerto Montt, también claramente ya va a ser diferente, y acá nos muestra qué tipo de lluvia vamos a tener, ¿cierto? Los milímetros de lluvia que vamos a tener, las nubosidades también y las alturas, y la isoterma cero claramente eh, que podemos encontrar en esta zona específica de Puerto Montt. Acá vemos como claramente cambia todos los parámetros que nos estaba entregando desde la ciudad de Santiago acá a la ciudad de Puerto Montt. Entonces estas son aplicaciones muy buenas, donde les recomiendo, no sé si las conocían o no, pero les recomiendo que le echen mano, que jueguen con ellas, porque son muy entretenidas, nos entregan una gran cantidad de información, son súper útiles aparte. Podemos ver diferentes tipos de cosas, acá podemos ver el tema de la temperatura también. Entonces son muchas las herramientas que nos entrega tanto las cartas meteorológicas, ¿cierto? De lo que veíamos en la parte de aquí, ¿cierto? En esta página de Agimet, o el mismo MeteoBlue, ¿cierto? Y todo lo que nos entrega, la información que nos va entregando, específica y simple de entender también. O también acá el tema de la aplicación del Windy, que es algo visualmente muy bonito, que de solamente el hecho ya de verlo podemos ver la dirección del viento y podemos sacar nuestras conclusiones para poder planificar, ¿no es cierto?, con seguridad nuestras salidas a la montaña o al bosque, independientemente de donde nos encontremos, que es algo totalmente ligado a la gestión de riesgo. Así que, chiquillo, esta es mi presentación. Espero no haberme alargado mucho. No sé si hay alguna duda. Vamos a salir de acá. No sé qué quieran seguir viendo este mapita del Windy, que está bien bonito. Y déjalo de fondo. Lo dejo de fondo, mira. Ahí podemos ver diferentes tipos de elementos. Está el Muy viento. buena presentación, me gustó mucho. Me hizo recordar otros cursos que tuve de clima. También decirte que uno aprende mucho con estos cursos. Comentarte que mi nube favorita es la lenticular, que tiene forma de lenteja. Sí, sí, Y la más famosa es la Nimbus, sí. Pues. que sale hasta en las películas. Mira, de esas de las nubes lenticulares también no las quise poner como para no alargarme mucho. Es que hay diferentes tipos de nubes especiales, nubes raras. También está la Nimbus mammatus, que son como formas como de mamas, que van como del cielo hacia abajo, son como media, para los conspiranoicos, como media extraterrestres, ¿cierto? Pero Sí, son de hecho, nubes que dicen que se forman muy la bonitas. lenticular les parece como un ovni, se Sí, ponen en los volcanes a veces. que se forman, claro, en los volcanes, en los montes de mayor altura,
que también son muy, muy, muy bonitos de ver. La- Como los nimbus que salen en las películas bastante en la meteorología. Una Sí, nube como que es la más estándar de todas. así es. Sí, es muy Sí, pues con bonito. respecto a las páginas, yo también ocupo de mis favoritas la Windy, porque visualmente es más amigable y uno entiende más los climas que vienen en varios días a la semana, por lo menos te cubre 3 días. Y además te va indicando el frío, los vientos. Pero yo también lo ocupo con otras páginas, por ejemplo, Mountain Forecast. A Claro. veces, si ando por el provincia, trato de ver cómo está ahí el clima también con esta página, complementarla. Y también veo otros cerros de alrededores para ir complementando la información. Y así sé cuánto frío hace. Porque esto hay que ocuparlo también con los principios NDR, con el principio Claro, número 1 de planificación. Porque exacto. solos no se dan bien, pues tiene que ir con una planificación de salida, de vestuario, de equipo, como fuimos viendo, más el clima. Yo tuve un curso muy interesante con Sebastián Rojas, le hacíamos cumbre una vez, y nos explicó todo esto del clima, pero nos metió mucho miedo, porque en el ¿Ya? fondo uno cuando va a una montaña, sobre todo de altura, uno igual se expone a peligro, porque el clima, nosotros estamos en constante peligro con el clima, por eso tenemos que ir planificando y mirando el clima, súper importante. Y nos mostraba imágenes donde estaba, nos relataba que estaba en el plomo, por ejemplo, un día, con un sol espectacular, y a las 4 horas después, nieve así, las carpas tapadas con nieve. Después nos mostraba que estaba en un cerro con mucha nieve, y el día estaba nublado, y de repente salía el sol, así, de repente, y la nieve se ponía resbaladiza. Esas cosas uno no las sabe, pues. Entonces, Claro. uno va viendo cosas también cuando va aprendiendo. Cuando uno está en nieve, por ejemplo, puede ver las piedras hasta que se calientan y como que hay un aro alrededor de ellas porque se va derritiendo la nieve. Sí. Me tocó una vez lo tengo en mi canal Trequeando con Martín cuando fui al Punta Dama. Está ahí el video, lo subí. Tienen que buscar ahí en mi canal el Punta Dama. Que ahí llegamos a hacer el campamento base y empezó un viento que no paró hasta la mañana, así no podíamos dormir, era un viento así que la carpa se movía para todos lados y no nos dejó dormir el viento, porque en la mañana despertamos a hacer cumbre, todos muy cansados porque no dormimos bien, y la carpa de un colega se le fue volando la carpa porque era una doite normal, pues no tenía paviento, y se le fue volando la carpa. Y en esa oportunidad conocí también las ráfagas de viento que se producían ahí en el Punta Dama, que uno tenía que andar con el piolet y todas las capas, obviamente, porque eran ráfagas muy frías, muy fuertes que te podían botar al suelo. Entonces tú tenías que enterrar el piolet cuando venía la ráfaga, porque se sentía. Y te afirmaba ya ahí en el piolet enterrado en la nieve, y te movía la ráfaga así. Y uno ahí va sintiendo el poder de la naturaleza que te golpea. Porque aquí en Chile no hay estas tormentas gigantes, generalmente no alcanzan a llegar en los tornados, no alcanzan a llegar estas grandes inundaciones. También me acuerdo que una vez pasé mucho frío para el Cajón del Maipo, andaba en el Valle de la Engorda, y llegamos a hacer campamento, hicimos ahí un campamento con iglú y con cosas, pero bajó la temperatura a -12, o sea, no se podía dormir del frío, un frío terrible, y todo se congelaba, po. Y eso hay que tenerlo en consideración cuando uno planifica estas salidas, el frío, el viento, el sol, porque todo a uno le puede perjudicar en un accidente. Así que muy interesante tu charla, me gustó mucho, y me gustaría también reflexionar sobre lo que hacen montañistas en los ambientes, que no solamente es ir de paseo, sino también ir aprendiendo de su entorno, de conectarse con la naturaleza, con los vientos, con la lluvia, con todo lo que a uno le puede ir ocurriendo. En el Cajón del Maipo también fui a Baño Colina, y de vuelta un viento con nieve que me movía así, y así uno va aprendiendo de a poco, hasta llegar a comprender un poco la naturaleza y tomar los resguardos necesarios. Así que muchas gracias por tu charla. Primero que nada, Eric, felicitarte, fue una muy buena charla. Siento que eh,
explicas muchas cosas en poco tiempo, pero que también invita al espectador a querer buscar en estas, sobre todo en estas páginas de donde hay un sinfín de información y de mucha utilidad. Eh, Además, la verdad es que me entretuve bastante porque hay cosas que o no me acordaba o no sabía y siempre es grato aprender cosas nuevas. Entonces, bueno, igual que quisiera comentarte un poco sobre lo que es la prevención de riesgos y la seguridad en montaña. Bueno, y también a grandes rasgos también seguridad a nivel más general, porque si esta aplicación te permite ver el movimiento de los vientos, las temperaturas y cómo se comporta, va comportando el tiempo en un plazo de 3 días o quizás más, sirve bastante, porque convengamos que no todo lo que es trekking involucra necesariamente una montaña, también puede ser eh, senderos cercanos al mar o cercanos al acantilado. Y bueno, con más, ¿cómo decir? Por ejemplo, en el norte, en el Parque Nacional Pan de Azúcar, que es un lugar maravilloso, también hay hartas como variaciones del tiempo por todo esto que va pasando, estos fenómenos que van ocurriendo, que a vista y paciencia quizás de un santiaguino común y corriente es un poco más extraño, ¿ya? Eh, lo que es la planificación, bueno, o sea, creo que es un tema que se puede abordar desde diferentes puntos de vista y de muchos temas, no solo en EDR, sino que también desde la prevención de riesgo. Por ejemplo, yo les mencioné la semana pasada que uno en los grupos de redes sociales tiende a haber personas que dicen que van a realizar sus expediciones o más bien por el día una ascensión. Por ejemplo, hubo un caso de un chico que quería ir al Leoneras el fin de semana que pasó, sabiendo que en Santiago está quedando la embarrada el día viernes, y que quizás todavía incluso el sábado hasta horas de la mañana todavía estaba precipitando. Entonces, es a nivel incluso profesional de lo que significa ir a una montaña, ya es complejo. Entonces siento que toda esta información es, es muy valiosa para la comunidad en general. O sea, eh, no es solo para las personas que hacen trekking. Tú bien podrías ir a un taller de un colegio incluso y ir explicando este tema y te juro que se entiende en su totalidad, es súper claro, conciso, no es tanta la vuelta que se da en el discurso y eso se agradece bastante, Eric. Así que yo también te agradezco mucho en esta oportunidad por presentarnos a nosotros como equipo este nuevo conocimiento que espero que esté al alcance de toda la comunidad. Bacán, Puchi. Eh, Voy a levantar la manito. Dale, dale. Yo, profe. Oye, yo me sumo a las palabras de los chiquillos, pues, en el fondo, primero agradecer los conocimientos entregados, muy bien explicados además, eh, y de pronto creo que lo más importante es que, o sea, lo que yo considero como más importante es que hay que tomar en serio la meteorología, ¿no? De pronto los que hacen montaña, los que hacen trekking o los que están partiendo no pescan mucho y se preocupan más de otras cosas como el equipamiento, tener la ropa y no sé, descargar la ruta en Suda para llegar, pero la meteorología puede hacer la gran diferencia entre hacer una ascensión o no, ¿cachai? O entre ir a la expedición de 3 días o quedarse en la casa. Entonces me parece que la meteorología es ultra necesario, y además con todas estas páginas que hoy día existen, de las que tú mostraste también, donde hay mucha información, en el fondo hay aplicaciones, hay páginas web donde hay información para informarse antes en el fondo, porque tal como tú decías ahí, tiene directa relación con la gestión de riesgo en el fondo. O sea, el 3x3
sí o sí meteorología tenéis que revisarlo, ¿cachai? Porque no solo además mirar el tiempo un par de días antes, sino que además verlo en el transcurso de la actividad que vaya a realizar en el fondo. Desde la casa, planear la salida con la meteorología en la mano, llegando al lugar, después cuando estáis in situ haciendo la actividad, es importante revisarlo porque en la montaña sabemos que cambia abruptamente. O sea, en el pintor de repente está calorcito y todo bien, y de repente viento y se pone feo, y en una hora, en un par de horas ya cambia el clima total, y eso tiene relación con el equipamiento con el que vaya a andar trayendo, con la comida, con todo en el fondo. Entonces, me parece súper importante este tema, súper bien explicado además, así que mis felicitaciones por eso, estuvo completo porque además vimos de todo, vi estas cosas que yo no, la verdad es que no manejo, así que se agradece y nada, súper bueno, creo que la meteorología es un tema fundamental para todos los que les gusta hacer montaña, salir a los cerros y todo, porque podría hacer la diferencia entre una buena o una mala experiencia. Así que no, súper bueno, compadre, mis felicitaciones. Bacán, chiquillos, y bueno, tomándome sus palabras también, eh, para mí la meteorología puede marcar la diferencia literalmente entre la vida o la muerte. Porque si nosotros no tenemos este conocimiento y como se dijo por ahí, de repente estamos más preocupados como de qué ropa vamos a llevar o qué marca vamos a comprar, con qué marca nos vemos más taquilla que con otra, que pasamos por alto este tipo de cosas que son muy fundamentales, son muy importantes al momento de proyectarnos en una salida de más de un día, de más de 2 días, ¿cierto? En una travesía. Y sobre todo hoy en día, donde tal vez yo les di como tips de las nubes y lo que representan a grandes rasgos cada nube y lo que puede llegar a producir, si vemos una nimbostratus, que decimos ya una nimbostratus, quiere decir que en las próximas 24 horas va a pasar esto. Pero como estamos sufriendo un cambio climático tan importante, lo que decía Martín, acá en Chile no es normal que pasen como los ciclones o tornados, huracanes, pero el año antepasado me acuerdo que sí lo vimos. En la zona de Concepción, de Talcahuano para ser más específico, arrasó una tromba marina con gran parte de la ciudad. En Los Ángeles, un tornado y así en muchos lugares más, que son fenómenos inusuales para la geografía de nuestro país. Tal vez es más común en Argentina ver este tipo de fenómenos como de tornados, huracanes, ¿cierto? Por las grandes pampas que ellos tienen. Entonces hay un espacio para que el aire y estos grandes fenómenos se vayan formando. Acá en Chile no está ese espacio geográfico. Entonces que empiece a ocurrir es algo extraño, inusual, que también nosotros tenemos que pensar en eso como personas que nos gusta la vida outdoor, que nos gusta la vida al aire libre, ¿cierto? Y que más allá que sea que nos guste, nos dedicamos a eso y hay gente que depende de nosotros. Eso tampoco, nunca hay que pasarlo por alto. Nuestros clientes dependen de nosotros y cualquier cosa que a ellos les ocurra va a ser culpa nuestra. Y ahí nos metemos en rollos legales y un sinfín de cosas más que no son para nada gratos, que algo que puede ser muy bonito se puede transformar en una tragedia y solamente por tal vez pasar por alto ver cómo va a estar el viento. Y no sé, estas mismas aplicaciones, eh, los que yo les mostraba adelante, la Jiménez, nosotros podemos descargar las cartas meteorológicas, ¿cierto? Y poder llevarlas. No solamente las del día, sino que de los días que vamos a estar allá. También los meteoramas, poder descargarlos, sacarles pantallazo y también llevarlos. Y llevando toda esta información, nosotros podemos ir calculando cómo va a estar aproximadamente el tiempo en los días donde nosotros no tengamos conexión, a no ser que también tengamos herramientas como estos GPS, ¿cierto?, que miden las presiones atmosféricas y alta presión o baja presión, que también nos entregan una información importante para saber cómo se viene la cosa, ¿cierto?, cómo se viene el tiempo. Así que herramientas hay, son varias, yo acá les mostré algunas solamente, que igual son bien completas, y yo creo que realmente la meteorología tiene que estar dentro de nuestro profesionalismo como guías de turismo, como guías de trekking, ¿cierto? Que va a cargo de personas.
que vidas van a cargo en nuestras manos. Yo creo que eso es algo muy importante. Claro. A todo esto, Eric, ¿cómo va a estar el tiempo mañana? Ay, sí, ahí sí. Para que lo puedas mostrar ahí. A ver, ya, mostrémoslo. Mira, lo vamos a mostrar primero con el Meteo Blue. Oye, esto es como TVN, ¿o no? Mutamos así como a ¿Cómo se llama este El tema de compadre? fondo. la cortina de fondo. Bueno, acá lo que nos entrega, ¿cierto? Del día miércoles. Una máxima de 15, mínima de 7. El viento va a ser noreste y bueno, la humedad nula, ¿cierto? No va a ser humedad. Y lo que podemos ver acá, ¿cierto? Bueno, que la temperatura, nubes altas parecidas a los de hoy día. Y el viento, como ya les había dicho, son de viento noreste. Y claramente los vientos van cambiando en el transcurso del día. Vale. Y acá en Windy, que nos muestra Santiago. ¿Viste? Ahí ya desaparecieron completamente las precipitaciones. Nos muestra la misma información que el Meteo Blue. Y acá nubes altas, ¿cierto? Y cero precipitaciones, ¿cierto? La humedad muy leve también. Y acá, bueno, el viento. Mira, acá te muestra igual, distinto al Meteo Blue, cómo va cambiando el viento diferente en el transcurso del día. Partimos con noreste, ¿cierto? Después cambia al oeste, suroeste, suroeste, noreste nuevamente, y así. Así es Sí, como... la sensación térmica aparece, creo que Sí, se en aparece punto más. A ver, déjame fijarme bien. Sí, pues está de color verde, donde dice Sí, -1. acá está. Sí. Sí, ahí están las sensaciones térmicas. Entonces, claro, una cosa es como los grados que van a ver, pero la sensación térmica es diferente. Es diferente, sí, mucho más frío. Sí. También podéis expandir Santiago y podéis ver un cerro. Por ejemplo, podríais ver el Manquehue, o si queréis irte al Plomo, no sé. Vamos. Veamos cómo está. Voy a buscar la mochila y Viajemos. vuelvo. Ya tienes tu gato ahí. Viajemos. Pero, Viajemos. oye, estuvo entretenido el Windy, me gusta. Sí, bueno, sí, muy bacán, muy bacán, muy bacán. Mira, tiene Estamos farellones. viendo Te muestra los cerros, si tú vas los guiones, los abriendo este montes, mapa, te va mostrando con más detalle. por ahí está, Y ahí está. Ahí está el Pochoco, por ejemplo, a la izquierda. claro, el Sí, el Pochoco. Pochoco. Tú le haces clic al Pochoco y te va a aparecer Sí, ahí arriba, en esa pues, cosita, en esa flechita. ¿cachai? Y ahí te sale, mira, Vamos, listo. así de específico esta aplicación, entonces tiene para jugar, tiene mucho para jugar. La sensación térmica, los grados, la isoterma cero, eh, claramente no se ve nada de lluvia, la Oye, condición por interno están atmosférica. por interno están llamando de TVN que el Eric mande el currículum luego, por favor. Oye, ¿podéis ver el pintor? Cagó el, puta, ¿cómo se llama este compadre? Las torres. Ah, El Iván Torres. le quitaste la pega. Voy a llegar con el serrucho. ¿Cuál El habíais dicho? pintor. El pintor, a ver. Arriba, arriba, arriba. Arriba, arriba, Está al arriba. lado del Acá está, el plomo. sí. O sea, no está al lado, pero está Pero cerca. por ahí está. Mira, Frío, frío. te cambia el tiro. Heladito. La dirección del Menos viento. 24. -28. Imagínate. Imagínate. Con chorichalas para allá, para el pintor. Chorichala, claramente. ¿Viste? Entonces, Entrenamiento para ir Bueno. a cabeza. Está súper bueno. es súper bueno y si nos vamos, no sé. Y acá, mira, acá igual es algo específico, yo no tengo como las coordenadas, la altura, la longitud ahora, pero, pero también es muy confiable esta del NOAA. Muy confiable su pronóstico. Bueno, y acá es lo que les mostraba adelante, que podemos viendo diferente desde aquí. Y también se ven los centros de presión, de alta presión, de baja presión, el anticiclón,
y lo que conversábamos delante. La temperatura igual. Y estos son los que se pueden descargar. Estos se van como actualizando cada 3 horas. Y puedo ir, como los mencioné antes, viendo los mapas siguientes, cómo va evolucionando el tiempo, ¿cierto? Cómo van corriéndose los vientos, los centros de presión, las temperaturas. Y también se pueden ver los mapas anteriores, como anteriormente al día que nosotros estamos. Se puede ir viendo cómo estuvo el tiempo y cómo fue evolucionando. Y ahí también podemos ir conociendo como el comportamiento del tiempo en estos días, pues en esta semana o en el mes. Así que también es bien buena de Ojimet. Oye, yo creo que hay que darle ya el cierre, chicos. Sí, Sí, sí. estoy de acuerdo. Ya, que el Diego, nuestro fotógrafo oficial, nos va a sacar una foto directo de su dron. Oye, chiquillos, o sea, súper bien lo de hoy día. También mencionar que creo que el estilo también de las charlas también puede ser un poco más flexible en ocasiones y no tan serio y todo. Claro. Eso igual, ¿Está grabando? Ya, pues saquemos la la foto y dejamos foto, grabar. la foto. Ya, dale. Dale. Ya. Hola, con cara de risa, no sé si van a hacer ahí. Ya, 1, 2 y. Ya, ahí sí. Ya, Eric, da nomás el cierre para que cerremos A ver. Vamos a dejar de compartir. Y